Hola a todas y todos. Vamos a ver la última unidad de trabajo de la materia de Ciudadanía 2 que va a tratar sobre lo que son las redes sociales y cómo podemos nosotros interaccionar a través de ellas siendo responsables. En primer lugar, bueno, pues yo creo que todos ya sabemos lo que son las redes sociales y las implicaciones que pueden tener. Y es verdad que después de haber visto ya los diferentes temas de esta materia y es la del año pasado, sabemos identificar fácilmente los riesgos que conlleva. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de lo que es la identidad digital y nuestra reputación digital, que ya sabéis perfectamente de qué va, ya lo habéis visto el año pasado y en el tema 1 de esta materia, pero vamos a hacerlo ya directamente enfocándolo a lo que son las redes sociales y no solamente nuestra interacción a través de distintas plataformas en Internet. Entonces, bueno, la construcción de nuestra identidad digital tiene una parte nuestra, ya lo sabemos, que es la que elegimos nosotros dar una información, y otra parte que al final pues nosotros podemos ocultar o podemos mostrar de una forma diferente. Nuestra parte privada, ¿no? Entonces, en redes sociales nosotros podemos tener un perfil más honesto, menos honesto, o podemos simplemente elegir qué tipo de información nosotros podemos compartir. De hecho, hablando precisamente de redes sociales, la mayoría de la gente usa varias redes sociales y no todas de la misma manera, ¿vale? Dependiendo un poco de la información que transmiten o cómo interactúan con estas redes. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestra identidad digital y de cómo compartimos nuestra información más privada o menos privada en redes sociales es lo de la huella digital permanente, ¿no? Esto de que Internet no olvida, ¿no? No es como cuando nosotros hablamos o comentamos algo con un compañero, con una amiga, que pasa, ¿no? La información oral puede pasar desapercibida, mucho más desapercibida además que la escrita, pero en Internet y en nuestras redes sociales la información que nosotros compartimos luego es bastante complicada eliminar, ¿vale? Ya no solo por nuestra parte, sino porque en el momento en el que nosotros ponemos un tweet, una foto, esa información puede ser transmitida por terceros a través de sus propias redes o por otras vías, ¿vale? Seguro que conocéis algunos casos que se os vienen a la cabeza de gente incluso que, pues yo qué sé, que ha perdido el empleo por antiguos tweets o ya sean para bien o para mal, claro. Muchas veces esta información también nos puede ayudar a desenmascarar a gente que a lo mejor tiene un perfil falso en la actualidad y ha tenido un pasado un poco más o menos oscuro. Pero bueno, esta es una cosa que debemos tener en cuenta de que es difícil eliminar toda la información que nosotros tenemos en redes. El siguiente punto habla de la etiqueta, que no es más que la etiqueta, pero que nosotros tenemos cuando usamos nuestras redes. Ya hablamos en la unidad 2, sí, en la unidad 2, de lo que eran los principios éticos fundamentales. Pues bueno, nuestra etiqueta sería esa forma de emplear estos principios éticos fundamentales a la hora de relacionarnos por redes. Es decir, pues bueno, evitar al final ese mal uso, ¿no? Esos lenguajes, incendiar las redes, etcétera, etcétera. Y bueno, y ser responsables también, porque es verdad que a veces parece que nuestro comportamiento y nuestras acciones en redes pueden ser inocuas sin tener ninguna responsabilidad, y es verdad que un simple compartir y cómo lo compartas, dónde lo compartas, pues puede tener unas consecuencias u otras. Y es verdad que esto también lo debemos tener muy en cuenta, sobre todo cuando nos encontremos ante situaciones en las que nos encontremos una posible noticia falsa, algún comentario que pueda desinformar, etcétera, etcétera. En el siguiente punto vemos lo que son el impacto de las redes sociales, que es verdad que lo podemos tener como una oportunidad o como un desafío. En la vida personal es verdad que, bueno, al final nosotros podemos tener un control bastante
bastante regulado y en función de lo que nosotros queremos o no hacer. Aunque es cierto que es verdad que negativamente estas plataformas pueden afectar tanto lo que es la salud mental por uso masivo, como esa sensación a veces del FOMO que os viene aquí explicado, como que parece que nos perdemos algo si no estamos continuamente conectados, que eso puede llegar a generar situaciones de ansiedad. Y bueno, como que haces una virtualización, ¿no?, de las relaciones al final con el uso de las redes. Pero luego es cierto que este uso en la vida profesional incluye muchísimas ventajas, ¿no? Porque llegas a muchísima más gente, puedes, a nivel de empresas, sobre todo yo creo que empresas más pequeñas, favoreces conocer en entornos similares al que estás trabajando tú, compañeros que a lo mejor sería muchísimo más complicado de hacer de forma presencial, ¿no? Que podríamos hacer esa comparación. Se abre una infinita posibilidad de colaboraciones. Y luego es verdad que también debemos tener en cuenta precisamente en lo que es el impacto, ya no solo el que nos hace a nosotros, sino el que hacemos nosotros al usar estas redes sociales, ya que estamos proporcionando, bueno, muchísima información a diferentes empresas que analizan los datos que estamos dando nosotros de una forma, o sea, evidentemente los que nosotros consentimos dar, pero a mayores nuestros datos de consumo, de gustos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, conocidas todas, yo creo que ya todos sabemos lo que son las redes sociales, pues aquí en este tema vamos a hablar también un poco de lo que es la privacidad y seguridad. No podemos negar que son una oportunidad de informarnos, de estar conectado con gente que está lejos, que no está lejos también, pero de la que podemos conectar de otra manera, que a lo mejor sería imposible, ¿no?, si no lo manejásemos con estas vías. Pero bueno, es verdad que tenemos que comprender que al final, bueno, pues las plataformas lo que realmente hacen, o sea, no es que nos hagan aquí como un favor, ¿no? Ellos al final obtienen también beneficios. Y los beneficios que tienen recaen sobre todo eso, en la recopilación de nuestra información. O sea, y no me refiero a nuestras fotos o nuestros nombres, al final no sería lo importante, ¿no?, para ellos, sino sobre todo los datos de consumo, de ver qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, incluso cuando nos gusta, cuando interactuamos, cuando hacemos diferentes navegaciones, ¿vale? Que esto al final nosotros damos esa información que luego vamos a recibir también a la hora del consumo de nosotros de esas redes sociales, porque al final nos van a llegar un poco ya tergiversadas, ¿no?, con solamente lo que nos gusta o nos deja de gustar. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que esa recopilación de datos se puede hacer de forma más o menos honesta, ¿no?, pero también nos podemos encontrar con algunas amenazas en este uso, que es verdad que aquí no vienen, o sea, cuando nos aparecen por redes sociales no es igual como lo que hemos visto en el tema anterior, ¿no?, como las situaciones en las que nos aparecen al final a través del correo, que son muy habituales, pero aquí podemos encontrarnos con perfiles falsos, con estafas que nos llegan a través de una publicación, lo típico que has ganado un sorteo, etcétera, etcétera, o que suplanten, ¿no?, la información que suelen dar las redes sociales con otro tipo de alerta similar, ¿no?, diciendo que si, o sea, Facebook que te escribe para que tengas que dar alguna información y todo eso, ¿vale? Ese tipo de estafas. Otra de las cosas que yo os he comentado, la suplantación, ¿vale? Que hay una cantidad de perfiles falsos en todas las redes sociales que en algunos casos no son completamente inocuos, pero muchos otros están buscados o bien para hacer daño a diferentes personas o personajes o simplemente para poder ya no solo estafar, sino interaccionar con algunas personas de forma engañosa, ¿vale?
Y otro riesgo muy grave que tiene el uso de redes sociales, sobre todo en las personas más jóvenes, es el bullying, o sea, ciberbullying, ¿no? Del que debe de ser bastante difícil también salir, porque precisamente con la facilidad que hay para hacerse un perfil e infinitos perfiles, pues es algo que conlleva al final una situación muy estresante a aquellas personas que reciben ciberacoso, ¿no? Optan al final por rechazar también lo que son las redes sociales porque no reciben ninguno de los beneficios que hemos comentado antes, sino solamente estas situaciones tan agónicas. Precisamente porque tenemos estos riesgos, las redes sociales hasta cierto punto nos ofrecen lo que son mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa para nosotros poder evitar algunas de estas situaciones. Lo más conocido, dependiendo de las redes sociales, se llaman de una manera o de otra, pero al final lo que quieres conseguir es lo mismo. Nosotros podemos reportar si vemos publicaciones, fotos o algún comentario que nos parezca pues ofensivo, que se meta con alguien, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos denunciar, ¿vale? O reportar, dependiendo de qué plataforma estemos. También podemos bloquear a usuarios específicos por lo que decíamos antes, por una situación de acoso, por ejemplo, o porque vemos que es un perfil falso, etcétera, etcétera. Y también podemos silenciar o restringir. Bueno, esto quiere decir no quiero ver determinada información y la silencio. No es tan exagerado como a lo mejor reportar o bloquear, que eso sí que va directamente a uno de los va directamente a lo que es la plataforma de la red. Sin embargo, silenciar y restringir es algo que hacemos nosotros en nuestro propio perfil. No obstante, algunas veces estas opciones se nos pueden quedar cortas y siempre debemos recordar que en casos de amenazas, de bullying, ciberbullying, de ataques, ¿vale? Siempre tenemos el servicio 017, ¿vale? Del INCIBE, al que se puede llamar, se puede comentar y además te aconsejan, te ayudan a poder solventar esta situación y si tiene que tener acciones legales también te van asesorando por esa vía. En este párrafo hacemos una reflexión sobre privacidad por diseño y privacidad por defecto, porque es verdad que parece que las redes sociales nos dan herramientas como para que todo sea más seguro y nosotros podamos bloquear, reportar, silenciar, pero a la vez la forma en la que funcionan favorece que muchas de estas situaciones de acoso y de desinformación se den, ¿vale? Bueno, ya terminando un poco, vamos a hacer lo que es un análisis crítico, ¿vale? De los contenidos sociales que consumimos. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que están hechos un poco para favorecer que vivamos en un entorno desinformado, ¿no? Como que los usamos para informarnos, pero nos facilitan esa desinformación. Porque usan al final algoritmos, burbujas de filtro y cámaras de eco. Es decir, lo que yo veo al final en mis redes sociales es lo que me gusta. No me va a aparecer las cosas que no me gustan, porque para estas plataformas no tendría sentido, porque entonces yo no las usaría si al final son, pues eso, es un contenido que no me parece agradable. Esto pues funciona bien por las burbujas, ¿no? O sea, los algoritmos van a favorecer que yo vea las cosas con las que yo ya tengo interés previo, ¿vale? Porque al final estás interactuando con opciones que son, no vas a dar me gusta a algo que no te gusta, no vas a... Me explico, ¿no? Entonces ya nosotros directamente entrenamos, ¿no? ese algoritmo con las burbujas de filtro. Y luego a mayores, las cámaras de eco. Es decir, yo voy a tener un entorno digital muy similar a lo que serían como mis amigos, ¿no? En la vida no digital, ¿no? Es decir, mis gustos van a estar reforzados también por los de la gente con la que estoy interaccionando de forma digital. Entonces vivimos a lo mejor en un feed que no es el
no es el real, ¿no? El completo de toda la red digital, sino el mío propio. Y esto contribuye a que nosotros vivamos pues, un poco más desinformados. Y que en entornos de noticias falsas, de deepfake, pues se retroalimente, ¿no? Es decir, cada grupo de individuos se informa con una información un poco sesgada. Y entonces, pues, bueno, es una cosa que debemos tener en cuenta, ¿no? Que no solo mi realidad digital va a ser a lo mejor la más... que tengamos la intención de por lo menos contrastarla en algunas situaciones, porque es verdad que va a poder estar un poquito sesgada por el funcionamiento que tiene. Y sobre todo, pues tener en cuenta que muchas veces esta situación va a favorecer polarización en algunos contextos. Que ya lo habéis visto seguramente si usamos redes sociales, que muchos las usamos unas u otras, como al final parece que determinadas personas van centradas a un tipo de información y otras personas van centradas en otro tipo de información. Y ya hemos hablado 1000 veces de lo que son las fake news, los clickbaits que están relacionados al final con las fake news y bueno, los memes engañosos y contenido que no tenga nada que ver con lo que nosotros queremos. Pero es verdad que debemos ser también muy cautelosos con los casos de deepfakes, ¿vale? Que al final es, bueno, pues son vídeos ya directamente o fotos que están manipuladas de una forma muy concreta, muy específica, para transmitir una información falsa o directamente para perjudicar la imagen de alguna persona o algún grupo, etc. Y cuando nos encontremos ante estas situaciones, ser lo suficientemente críticos, ¿vale? Aunque nosotros estamos en esa burbuja, para poder parar información que consideremos extraña, falsa, poder verificarla, nosotros poder comparar con otras fuentes que nos vengan a mayores de la que nos ha llegado, contrastarlo y analizarlo, ¿vale? Y luego ya, en base de esta verificación, nosotros decidir si nos parece que tengamos que reportarlo, que compartirlo si al final resulta que es verídico, o dependiendo del tipo de información, pues bueno, es verdad que a veces algunas cosas se dejan pasar, ¿no? No es lo mismo un meme de risa que use un vídeo creado por inteligencia artificial que un meme en el que se esté dañándole la imagen de una persona en concreto, ¿vale? Creo que aquí somos mayores y sabemos perfectamente cuáles son estos pasos. Y bueno, esta última parte aquí no os voy a hacer, no os doy la vara porque es verdad que cada uno tendrá alguna red social, ninguna o todas. Simplemente, pues bueno, os quedan aquí reflejadas algunas de los pasos para que nuestras redes sociales sean un poco más seguras, o como en algunas de ellas cómo poder bloquear o cómo poder restringir diversas acciones que a lo mejor no nos resultan beneficiosas y al revés pueden ser incluso contraproducentes para nuestro uso. Entonces, bueno, echadle un vistazo para vuestro uso personal sobre todo y si se lo queréis compartir de hecho a alguien que conozcáis, que haya determinados aspectos de las redes que no le gusten o si lo quieren cambiar, que os hayan preguntado, pues es verdad que simplemente son los pasos para, sobre todo eso, para configurar las redes a una opción más privada y dentro de esas opciones un poco más privadas que sean más apetecibles para nosotros la visualización, o que no tengamos que tener tweets, fotos de gente que no nos apetece, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, echadle un vistazo y si os interesa, pues hacer algunos de los pasos para que tengáis unas redes sociales un poquito más protegidas, ¿vale? Y hasta aquí ya el último tema, última unidad de la materia. Nos vemos.